Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están en este momento conectados a través de las diferentes páginas en las que estoy transmitiendo en esta maravillosa hora. Estoy totalmente en vivo. Hoy es miércoles, si no me equivoco, es 16 de septiembre del año 2020. Saludos y bendiciones para todos. Aleluya. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes para compartir la bendita y maravillosa palabra del Señor. Hoy vamos a estar respondiendo una pregunta más, una consulta sobre un tema muy importantísimo. Siempre quiero volver a llamar estos espacios a través de del programa de la Escuela de Formación Cristiana. Es importantísimo que como cristianos conozcamos nuestra doctrina, la doctrina bíblica, la doctrina de la Iglesia de Cristo. Hoy en día hay mucha confusión. Bueno, no solo hoy en día, la ha habido siempre. Una enorme proliferación de enseñanzas, de interpretaciones, y cada una pues satisface los intereses del que la enseña. Yo quiero, con la ayuda del Señor, tratar de ser lo más claro y presentar las pruebas o las evidencias sobre esta consulta que está en Mateo capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31. La consulta es sobre este verso, qué realmente o qué significa o qué es el pecado imperdonable. Dice, por tanto os digo, verso 31. Por tanto os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Existe mucha confusión en cuanto a este tema. ¿Por qué razón? Porque hay múltiples interpretaciones y esto tiende a confundir a muchos. Y lo más grave, creo que lo más grave de este tema es que hay muchas personas temerosas porque no saben exactamente qué significa esto o lo que es
peor, les han enseñado algo equivocado y que alguna persona, a raíz de esta equivocación o de esta confusión, termina desanimándose en el camino del Señor. Porque muchos, por la mala enseñanza que han recibido, el diablo los engaña. Hay mucha gente engañada por el diablo en relación a este tema. Porque en el tiempo que tengo de trabajar en el ministerio, me he encontrado con muchísimas personas que me dicen: pastor, yo creo que yo ya cometí el pecado imperdonable. Y yo creo que yo ya estoy frito. Ya no tengo posibilidad de salvación. Y uno les pregunta: ¿por qué tú lo dices? Bueno, porque yo blasfemé contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo tú aseguras que blasfemaste? Bueno, es que yo en una borrachera o en un enojo dije cosas ofensivas contra el Espíritu Santo, y creo que ya el Señor no me va a perdonar, porque la Biblia dice que que toda blasfemia le será perdonada a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vea lo que dice en el verso 32. Esto todavía tiende a confundir más a algunos, y de lo cual el diablo se aprovecha. Recuérdense que estos son estudios. Estamos estudiando un texto, explicándolo, encontrando una respuesta, una explicación convincente, bíblica, lo más apegado a la verdad. Y alguien dirá: ¿cómo que lo más apegado? Quiere decir que entonces no es lo que realmente es. No nos va a decir lo que es. Bueno, es un término. Ese término, decir lo más apegado, es porque yo soy un humano, también expuesto a un error, a una equivocación. No puedo, no debería, no debo ni decir ni creer que tengo la verdad absoluta. Posible que alguien tenga una explicación más profunda, más clara que la que yo tengo. Pero estoy tratando de ir a lo más claro que puedo ser. Porque aquí no se trata de confundir a nadie, sino de ayudar a los demás. Como maestro de la palabra, es mi obligación instruir a los oyentes, a los discípulos, instruirlos de la manera más correcta, más sabia posible. En el verso 32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
Esto a veces ayuda a los que tergiversan la escritura para confundir más. Porque dicen, mire si es tan grave la blasfemia contra el Espíritu Santo, que Jesús mismo dice que si alguien se levanta contra él, si habla contra él, si lo insulta y si lo ofende a él, tiene perdón. Pero si lo hace contra el Espíritu Santo, no lo tiene. Y de aquí salen falsas doctrinas, como la doctrina de que el Espíritu Santo es mayor que Jesucristo y que Él es la principal persona de la deidad, que el Espíritu Santo está por encima del Padre y del Hijo de Jesús de Nazaret. Y por eso tenemos en la actualidad una organización religiosa que se hace llamar cristiana evangélica, que no debería llamarse cristiana, porque ellos adoran solo al Espíritu Santo. Ellos tienen al Espíritu Santo como la máxima autoridad dentro de su práctica. Eso es contra la Biblia, porque la Biblia es clara, donde dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús de Nazaret, en el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, los versos 9, 10 y 11, dice, refiriéndose al contexto de los versos 5, 6, 7 y 8. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Está hablando del Padre. No estimó ser igual al Padre, sino que tomó forma de siervo, de esclavo, forma humana, porque éramos esclavos vendidos al pecado. Tomó esa forma. Lo que está diciendo es que se sometió a todas las complicaciones que conllevaba estar en un cuerpo humano. Y estando en esa condición, se humilló tanto que se sometió aún a la muerte, y una muerte cruel, la muerte de cruz. Pero dice que por esa causa Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. O sea, él había bajado tanto, lo exaltó hasta lo sumo, lo puso tan alto, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, la Biblia es clara que Jesús de Nazaret es quien tiene toda la autoridad en este momento. Y es a quien se le debe dar gloria, honra, adoración y alabanza. La Biblia nos dice claramente
de la posición que ostenta nuestro Señor. Pero aquí es donde algunos se confunden, porque no saben diferenciar entre el Cristo antes de la encarnación, o sea, antes de tomar cuerpo. No saben diferenciar entre el Cristo cuando tenía cuerpo humano, o sea, cuando estaba en una naturaleza terrenal, porque esa naturaleza terrenal de Jesús no la trajo del cielo, no existía. Esa naturaleza comenzó en el vientre de María y tuvo, como naturaleza humana, tuvo un final en la cruz del Calvario. Luego vino la resurrección y la glorificación de su naturaleza humana y volvió a alcanzar la posición que antes tenía en la eternidad. ¿Quién? No la naturaleza física de Jesús, sino su naturaleza espiritual. Entonces, vino del cielo la naturaleza espiritual de que Jesús tomó el cuerpo, habitó en ese cuerpo y coronó la carrera. Salió victorioso al final de su existencia humana. Por tanto, ahora ese cuerpo adquirió el beneficio, el privilegio, el honor de ser trasladado hacia la patria celestial. Aleluya. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Quién era Jesús antes de estar en ese cuerpo? ¿Quién era durante estuvo en ese cuerpo? ¿Y quién es ahora? Entonces, cuando Jesús está en su naturaleza terrenal, es cuando Él da esta declaración. Toda blasfemia o todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y luego añade, cualquiera que diga algo contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Oh, Dios mío. Cualquiera diría, es que entonces el Espíritu Santo es mayor, más importante, más valioso, más glorioso, más majestuoso que Jesucristo. No. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús, el Señor, está dando estas palabras. Ojalá que tome el tiempo para ver esta enseñanza y la escuche con el corazón. Jesucristo, Jesús, siempre que hablaba, Él parecía que hacía una diferencia entre el Padre y Él, o entre Él y el Espíritu Santo. Y verdaderamente la hacía. Pero cuando hacía
esa diferencia. La hacía cuando Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. O sea, él se estaba refiriendo a él como persona humana, no como persona divina. Porque cuando él se refería a él mismo como persona divina, las cosas cambiaban. Por ejemplo, él dijo en una ocasión, dijo lo siguiente. En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 30, él dijo lo siguiente: yo y el Padre uno somos. No estaba diciendo somos el mismo. Dijo uno somos. O sea, en esencia, en poder, en majestad, en gloria. Dice, yo y el Padre somos iguales. Ahora, ¿quién estaba hablando allí? Jesús estaba hablando desde su divinidad, no desde su humanidad. Jesús no hizo esta referencia hablando de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Filipenses lo aclara y dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué significa esto? Que cuando dice esta expresión el apóstol Pablo, está hablando de la naturaleza divina de Jesús, no de la humana. ¿Por qué? Porque la humana es la que él tomó. Pero eternamente él es igual al Padre e igual al Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, si alguien peca y blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón. Pero si peca y blasfema contra mí, sí puede ser perdonado. ¿A qué se refirió? No se refirió a su divinidad, sino a su humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano puede pecar contra la humanidad de Cristo. ¿Por qué causa? Porque dude de quién es Jesús. Porque dude de su preexistencia, de su divinidad. Porque la lógica humana nos dice, y lo vimos reflejado en la actitud de los religiosos del tiempo de Jesús, que ellos no les cabía en su cabeza, no lo entendieron, cómo Dios podía andar entre ellos en una naturaleza igual que la de ellos. Ellos se les reventó la cabeza, el cerebro, pensando y diciendo, esto es imposible. Por eso es que el Señor, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, lo había anunciado por medio de los profetas. El mismísimo Moisés, en el capítulo 18 del libro del Éxodo, él habló y dijo,
Dice, Dios les levantará otro profeta como yo. A él escucharéis. O sea, en el Antiguo Testamento, Moisés anunció la venida del Hijo de Dios en carne. Porque cuando él dice esta expresión, vamos a ver, creo que dije mal el libro, perdón, no es Éxodo, es Deuteronomio 18. Por eso es importante tener la Biblia a la mano. Deuteronomio 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés no estaba diciendo que el que él estaba anunciando, profetizando, sería igual que él en el aspecto de que Moisés se estaba igualando a Dios o al Hijo de Dios. No. Moisés no está diciendo, cuando venga el Hijo de Dios, él será como yo. Jesús fue más que Moisés. Mucho más. Entonces, cuando Moisés, que esto es lo que a veces confunde a muchos. Cuando Moisés dice, profeta, vea cómo lo dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Moisés, los que estaba anunciando, era la encarnación del Hijo de Dios. Lo que estaba diciendo es, de en medio de nosotros, o sea, tomará un cuerpo como el de nosotros, o sea, saldrá de nuestro linaje, de nuestra familia, porque Jesús, según la carne, era descendiente de David, descendiente de Jacob, descendiente de Judá, descendiente de Isaac y descendiente de Abraham. Era de allí vino Jesús en su carne, no en su naturaleza divina. Por eso es que cuando Jesús se enfrenta contra los fariseos en Juan capítulo 8, los fariseos se molestan con Jesús porque Jesús los acusa de que ellos no se están comportando como verdaderos hijos de Abraham, porque dice, ustedes me quieren matar, ustedes son homicidas, son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron, no, el diablo no es nuestro padre es Abraham. Y Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, Jesús les dice, si ustedes supieran cómo se comportaba Abraham. Es más, un día me vio y se gozó tanto. Hoy ustedes me ven y se les amarga la vida. Y los fariseos dijeron, pero no tienen ni 50 años. ¿Y cómo es que has visto a Abraham? Y Jesús dice, antes que Abraham existiera, yo soy. O sea, yo ya existía. Y ellos dijeron, esto es imposible si tú no tienes ni 50 años. Es que Jesús no estaba hablando de su existencia física, material y terrenal, porque esa existencia tuvo un conteo a partir de la concepción en el vientre de María y su nacimiento, y era como de 30 años, dice Lucas, cuando él comenzó su ministerio. Pero esos 30 años era en su naturaleza carnal.
pero en su naturaleza divina, en su preexistencia, antes que Abraham viniera a la tierra, antes que lo concibiera su madre, dice, yo ya existía. Jesús está hablando de su naturaleza divina, no de su naturaleza humana. Y eso fue lo que confundió a los fariseos. Por tanto, cuando Moisés dice, profeta de en medio de tus hermanos, como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés estaba diciendo, yo soy un humano, yo no soy divino, yo soy un humano, tuve un principio y voy a tener un final en este cuerpo. Estaba refiriéndose a Moisés. ¿Por qué? Porque tengo su misma naturaleza, porque soy familia de ustedes, venimos de la misma raíz, del mismo árbol, de la misma rama, somos descendientes de Jacob, somos descendientes de Isaac y somos descendientes de Abraham. Por tanto, Moisés estaba profetizando la venida en carne del Hijo de Dios. La venida en carne del Hijo de Dios. Estaba diciendo, cuando venga, cuando Dios envíe a su Hijo, es alguien que va a tomar de nuestra naturaleza, que va a salir de nuestra familia. Aleluya. Y va a ser como yo. O sea, Moisés no dijo, yo soy como Dios. No, él dijo, él será como yo. O sea, siendo Dios, se va a hacer humano como yo. Eso era lo que Moisés estaba anunciando. Y los fariseos y los saduceos y los religiosos del tiempo de Jesús se olvidaron que esta profecía había sido dada por el máximo instructor de las leyes que ellos decían cumplir y guardar. Mire qué hermoso está esto. Luego lo profetizó también el rey David. Lo profetizó el mismo Salomón. David dijo claramente que Dios levantaría un rey salido de sus entrañas, o sea, de su naturaleza física, el cual se sentará en el trono de Israel para siempre. Jesús era ese que mencionó David. Por eso el Señor en una ocasión le dijo a la gente que lo escuchaba, ¿de quién es hijo el Cristo, el Mesías? La gente dijo, de David. Y entonces Jesús dice, y si es hijo de David, ¿por qué causa David en el Salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Y ellos dijeron, aquí sí nos dejó cero el Señor. Porque nosotros sabemos por la profecía, claro que lo sabían, que el Mesías vendría del linaje de David. Ahora, cuando Jesús saca a relucir este salmo, es porque Él les está diciendo, ustedes bien saben que el Mesías tomaría cuerpo, vendría en un cuerpo humano
descendiente de David. Pero si ustedes se quedan con el concepto de que el Mesías es un humano, a la semejanza de David, están cortos. Ay, Dios mío, mire qué hermoso está esto. Ustedes están cortos en el entendimiento. ¿Por qué? Porque se les está olvidando que ese cuerpo venido desde la genealogía de Abraham, de Isaac, de Jacob y del mismo David, solo es una naturaleza humana que el Mesías va a tomar, pero realmente en esa naturaleza humana reposará y estará toda la gloria y el poder de la divinidad. Oh, Dios mío. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo. Colosenses. Dice así. Dice, porque en él, Colosenses 2:9, porque en él, hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plero es la palabra en griego. Plero significa lleno hasta arriba, desbordante, saturado. Lo que quiere decir es que en el cuerpo de Jesús, en ese cuerpo humano que tuvo origen en el vientre de María, reposó toda la gloria, toda la grandeza y toda la majestad del Dios invisible. Por eso estaba profetizado cuando dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo, o sea, Dios mismo en su esencia y poder, en ese cuerpo, en esa forma corporal humana, un día entraría al templo y el Señor dijo: si ustedes entendieran quién está viniendo, quién está entrando. Por eso es que cuando Jesús de Nazaret entró a Jerusalén, la gente glorificaba, la gente aplaudía, la gente tendía sus mantos, la gente tendía palmeras y decía: Hosana, aleluya, porque era la visitación de Dios en cuerpo humano. Jesús está diciéndole a los fariseos: ustedes saben que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Por eso ustedes es que no tienen excusa. Pero el problema es que a ustedes se les olvidó que en esa naturaleza física reposaría la naturaleza gloriosa de Dios. Por eso es que David, y Jesús les recuerda esto, por eso es que David dijo mi Señor, como diciendo, dijo Dios el Padre a mi Señor, o sea, a su Hijo. O sea, David reconoce que hay dos señores encima de él: el Señor Padre y el Señor Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. David reconoció
que habían dos majestades de gloria y de autoridad encima de él. Él no daba, él estaba reconociendo que aunque el Mesías tendría un cuerpo humano que sería recibido por naturaleza y transmisión genética de la naturaleza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David. Pero David dice, en ese que será mi hijo en la carne, en él reposa la divinidad. Por tanto, ese hijo mío en la carne también es mi Señor en el espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y Jesús dice, ustedes se han confundido, están viendo nada más mi naturaleza humana, pero dentro de esta naturaleza está el Señor de gloria. Aleluya. Oh, gloria al Padre. Oh, poderoso Señor, grande es tu gloria. Y grande es tu majestad. Los fariseos, los religiosos, todo judío, todo israelita conocía todas estas descripciones proféticas a través de Moisés, a través de David. Y luego a través de los profetas. Cuando el profeta Isaías dijo, he aquí la virgen, Isaías 7:14, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamaréis su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta lo dijo. Una virgen concebirá y va a dar a luz a un cuerpo humano. Y cuando esa persona salga a la luz en la tierra, no es más, no es otro que Dios con nosotros. Era claro entonces que en aquel cuerpo reposaría la gloria de Dios y que Jesús era la imagen del Dios invisible, hecho visible en ese cuerpo humano. Entonces, cuando Jesús dice, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego añadió, si alguien habla contra el Hijo del Hombre, voy a leer nuevamente, Mateo 12. Observe bien. Mateo 12. A cualquiera, verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Jesús hace una diferencia entre el Espíritu Santo y el Mesías, pero en su naturaleza humana. Ofender la naturaleza humana no se convertiría en un pecado imperdonable, porque no sería fácil para los humanos entender el misterio. Como dijo el apóstol Pablo, grande es este misterio,
Dios fue manifestado en carne. Pablo lo llama un gran misterio. No sería fácil. Entonces, como no sería fácil que los humanos se convencieran, y hasta el día de hoy no es fácil para que el humano se convenza de que Jesús, el Hijo de María, el que nació en Belén de Judea, el que vino a la tierra hace aproximadamente 2000 años, sea el eterno Salvador de las almas de todos los seres humanos. Mucha gente se mofa, blasfema, hace ridiculeces sobre la vida y la naturaleza física de Jesús, aún en la actualidad. ¿Y por qué puede ser perdonado ese pecado? Porque el ser humano no puede entender ni comprender ese gran misterio, a menos que el Espíritu Santo le ilumine el corazón, ilumine, dije ilumine, no elimine, le ilumine el entendimiento, ya me enredé, le ilumine el corazón para que pueda entender que ese cuerpo humano, esa persona nacida en Belén de Judea, a través de una mujer, es el Dios mismo y metido en esa naturaleza para salvarnos a nosotros. Solo el Espíritu Santo puede convencer al ser humano. A mí no me convencieron los libros. Cuando yo estudiaba en la universidad en el año de 1989 y 1990, en el Centro Universitario Regional del Norte en San Pedro Sula, en la clase de filosofía y de ciencias políticas, tuve unos maestros rusos en el tiempo cuando estaba de moda la famosa perestroika de Mikhail Gorbachev. Estos hombres catedráticos muy preparados, ellos eran unos maestros rusos que nos daban esas clases de filosofía y ciencias políticas. Y ellos hablaban tanto del comunismo y del socialismo, de Stalin, de Lenin y de todos estos antecesores de los precursores, o de los que en el momento que nosotros estudiábamos, en la década de los 80, eran los grandes representantes del comunismo y del socialismo. Y entonces ellos llenaron la mente y el corazón de la mayoría de nosotros, los estudiantes de ese tiempo, con ideas socialistas y comunistas. Y una de las cosas primarias que tiene el comunismo y el socialismo es que niega la existencia de el pecado, la existencia de un Dios salvador. Por tanto, ellos presentan a Jesús, hablan de Jesús, conocen la Biblia. Mis primeros conocimientos bíblicos los adquirí con estos maestros rusos de sociología, de filosofía y de ciencias políticas. Y ellos nos enseñaban que Jesús
era el máximo representante para ellos de la revolución, que él era un revolucionario, que él era un socialista y que él lo que estaba tratando era de quitarle al rico para darle al pobre. Y sacaban los textos bíblicos. Y que no se equivoquen, Jesús fue un gran personaje, fue el creador y el que nos delegó todos los principios del socialismo. Entonces, un socialista, un comunista, conoce de Jesús, habla de Jesús, pero de Jesús el humano, de la parte humana de Jesús. Ellos nunca van a entender que dentro de esa naturaleza humana estaba una naturaleza divina y eterna. Esa naturaleza no murió en la cruz. La que murió en la cruz fue la parte física. La parte espiritual, no. Esa siguió la lucha en el mundo espiritual y logró la victoria en el mundo espiritual. Aleluya. Entonces, con esos conocimientos, a mí no me podía convencer cualquier persona que viniera con un librito, con un folletito. ¿Cuántos tratados me pudieron haber entregado en mi mano? ¿Cuántas veces escuché a un predicador y terminaba yo insultándolo? Terminaba hablando contra el que estaban presentando. Digo, no sean, y decía las palabras grotescas y vulgares. Voy a usar unas más diplomáticas. No sean tontos. ¿Cómo pueden estar hablando de ese Jesús como un Dios? Si fuera un Dios, ¿cómo iba a morir? Si fuera Dios, ¿cómo iba cómo va a permitir esto y el otro? Los argumentos de los ateos. ¿Y cuántas veces dije cosas contra Jesús? Pero ¿contra cuál Jesús? Contra el hijo de María, contra el que nació en Belén, contra el Jesús histórico, el personaje humano, no el personaje, no la persona divina, porque para mí él no existía. Y si no existía, uno no puede hablar contra lo que no existe. Entonces, cuando Jesús dice toda blasfemia o cualquier cosa que hablen contra el Hijo del Hombre, no contra el Hijo de Dios, él no se refirió a su naturaleza divina, sino a su naturaleza humana. Es perdonado porque la gente peca contra la naturaleza humana de Jesús por ignorancia. Pablo lo reconoce y dice: antes yo siendo blasfemo, antes yo era blasfemo, pero fui alcanzado por la misericordia. Aleluya. Dice, Dios vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Carta a Timoteo, capítulo 1. Carta a Timoteo, capítulo 1. Poderoso es el Señor. Carta a Timoteo. Yo creo que entendiendo esta explicación, ¿cómo no vamos a entender y comprender
la doctrina de que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Pero cuando decimos que Jesús es Dios, no nos referimos a la naturaleza que dio a luz María, porque entonces sería creer la doctrina católica, que María es la madre de Dios. No, ella es la madre de la naturaleza física de Jesús. La naturaleza divina de Jesús no pudo haber nacido de María jamás. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de Él no existe nada, ni después de Él. Él es eterno. Él es Dios omnipotente. Jesús de Nazaret como divino. La naturaleza divina que estuvo en la naturaleza terrenal de Jesús es eterna. No tiene principio ni fin. O sea, cuando digo no tiene principio ni fin, significa que no fue creado. Él existe y ha existido siempre y existirá siempre. Dice 1 Timoteo 1, versículo número 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia. A esto es que se está refiriendo Jesús cuando Él dice, alguien puede levantarse contra mí. Pero ¿a quién se refirió? A la persona humana. Porque por eso es que los israelitas, la mayoría rechazaron a Jesús, al Mesías, mejor dicho. Rechazaron al Mesías en el cuerpo de Jesús. Y ellos aún siguen esperando al Mesías, porque ellos no lo esperaban de la manera como el Mesías vino. Ignoraron las profecías, ignoraron lo que dijo Moisés, que le acabo de leer, ignoraron lo que dijo David, e ignoraron lo que dijo Isaías. David mismo en el Salmo 16 reconoció que el Mesías moriría, pero también reconoció que el Mesías resucitaría cuando dice, por tanto no dejarás mi alma en el Seol. Estaba hablando de la resurrección. Y para poder morir era necesario tomar un cuerpo humano expuesto a la muerte. O sea, David estaba reconociendo que el Mesías vendría en un cuerpo humano. Por tanto, Jesús está diciendo, ustedes se pueden levantar contra mí, hablando de su naturaleza humana, porque sabía Jesús que estaban rechazando su naturaleza divina dentro de esa naturaleza humana. Por eso es que los fariseos les hacía circuito la cabeza, les chocaban los cables en el cerebro cuando veían a Jesús hacer cosas sorprendentes. Y una de las que más los sorprendió fue cuando Jesús dijo en más de una ocasión, tus pecados te son perdonados. Y los religiosos y fariseos dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces Jesús les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, esta naturaleza, tiene el poder para perdonar pecados. Ay, Dios mío. Se estaba refiriendo, porque ustedes no han entendido que dentro de este cuerpo
de esta naturaleza que ustedes ven y pueden tocar, está el Dios omnipotente. Y entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y camina. Lo vieron con sus ojos. Y entonces, cuando ellos vieron a Jesús obrar milagros, echar fuera demonios, ellos no tuvieron otra opción más que acusarlo de echar fuera demonios por el dedo de Satanás, por el poder de Satanás. Y entonces es donde Jesús les dice: se están metiendo en un problema. Todo pecado y toda blasfemia le será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Y luego les dijo: contra mí hablen lo que quieran, pero no hablen contra el Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué significa esto? Jesús estaba hablando de sus dos naturalezas. Estaba diciendo: si ustedes pecan y si ustedes blasfeman y si ustedes se levantan contra lo que tengo aquí adentro, lo que soy yo aquí adentro, ustedes están en graves problemas. Pero si ustedes se levantan contra mi parte natural y física, pues los entiendo, porque ustedes no se han dado cuenta de lo que hay adentro. Pero si ustedes tuvieran un poquito de iluminación, se darían cuenta que el Mesías traería evidencias y pruebas para que ustedes pudieran entender quién era el Mesías. O sea, Dios no envió al Mesías a la tierra en ignorancia de la gente. No, Dios había revelado. Y el profeta Isaías en el capítulo 61 había dicho, vea cómo dice, por Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Dice: verso número 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto es lo que estaba haciendo Jesús, ayudando a los abatidos, a los atormentados, a los que el diablo tenía cautivos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El profeta Isaías había dicho: el Mesías será una persona ungida con el Espíritu Santo, dijo el profeta Isaías. El Espíritu Santo estará sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, quedó evidencia ante el ojo humano. Capítulo 3 del libro de Lucas, verso número 21. Pon atención. Libro de Lucas,
capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? La naturaleza humana del Mesías, el Hijo de María. No se bautizó Dios. Dios no necesitaba ser bautizado. ¿Y por qué Jesús sí lo hizo como humano? Porque Él le dijo a Juan, Juan dijo, yo no te puedo bautizar a ti, bautízame tú a mí. Juan reconoció inmediatamente que al frente de él no estaba el Hijo de María. Juan reconoció que enfrente de él estaba el mismísimo Hijo de Dios. Aleluya. Y le dijo, yo soy menor que tú bautízame a mí. Y Jesús le dice, tranquilo Juan, tú sabes quién está aquí adentro, pero esta gente no sabe quién está aquí adentro. Es necesario que yo me someta a esta regla, a este mandamiento que tú has establecido para cumplir la justicia de Dios. Porque yo tengo que cumplir la ley para poder libertarlos de la ley. Y Juan no renegó y lo bautizó. Cuando Jesús se bautizó, o cuando el pueblo, dice, se bautizaba, está hablando de mucha gente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Quiere decir que cuando Jesús fue donde Juan, había multitud de gente, porque la gente salía al Jordán a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y salían a él, dice, soldados, fariseos, de todo tipo de personas. Y a cada uno Juan los reprendía y les decía las verdades. La gente salía y les decía, ¿qué haremos? Y Juan les decía a los publicanos, no cobren más de lo que está ordenado. Quiere decir que había mucha gente escuchando el mensaje de Juan. Cuando apareció el Mesías, caminando entre la gente, y fue a someterse como humano, no como divino, como humano, al bautismo establecido por Juan. Toda la gente vio ir a Jesús hacia Juan. En el libro de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, nos narra y nos revela que la gente iba a donde Juan a preguntarle si él era el Mesías. Y Juan el Bautista decía, no, yo no soy. Detrás de mí es que viene uno al cual yo no soy digno de desatar ni la correa de su sandalia. El capítulo 1 del libro de Juan dice claramente en el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que yo les dije, que después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está diciendo, va a venir un varón, o sea, una persona humana. Pero esa persona humana es antes que yo. Otra vez chispea el cerebro. ¿Cómo que
es un humano, pero es antes que él. Si sabemos por la Biblia que Jesús nació después de Juan. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Juan nació primero. Jesús nació después. Juan el Bautista está diciendo, viene un varón, uno que nació de una mujer, con un cuerpo humano va a venir. Pero ese que viene allí, adentro de esa naturaleza que nació después de mí, él es antes que mí. Antes que yo existiera, él ya existía. Él es el eternamente presente, el gran yo soy de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Jesús de Nazaret es el Dios omnipotente y eterno y eternamente presente, aleluya, que está antes de todo y seguirá estando al final de todo. Oh, gloria al Señor. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan entendió que el varón que venía, adentro de ese varón estaba la eternidad del Dios omnipotente. Él es antes que yo. Esa es la diferencia entre entender la majestad de Jesús, lo humano y lo divino. Cuando usted llega a entender esta verdad y usted llega a pecar contra Jesús, también comete el pecado imperdonable, porque Jesús estaba diciendo, si alguno peca contra mi humanidad, porque usted piensa que yo solo soy el hijo de María, no hay problema, porque usted todavía no ha sido iluminado. Pero si usted ya fue iluminado, como fue iluminado Juan, y usted luego se da vuelta en el camino, le puede pasar la de Juan, que mejor lo mandó a decapitar el Señor. Porque no crea que fue Herodes el que le voló la cabeza. Papá mismo vio que Juan estaba claudicando, que Juan en la cárcel, la presión, la angustia, la desesperación y la duda lo comenzó a atacar, y llamó a sus discípulos y les dijo, vayan y busquen a ese que anda allí, a Jesús, y pregúntenle si es él el que había de venir o si esperamos a otro, porque el hombre que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora está pensando, ¿será o no será? Y entonces Jesús le manda a decir, díganle a Juan que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los muertos son resucitados y que a los pobres les has anunciado el evangelio de Cristo. Le estaba diciendo Jesús, recuérdenle a Juan que en la profecía estaba que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Jehová para dar libertad a los cautivos. Ay, Dios mío, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Poderoso es nuestro Señor. Jesús le manda a decir a Juan, no pierdas la visión, no pierdas tu mirada, no la quites, no de mi humanidad, no la quites de mi divinidad. Recuerda, no dudes que en este cuerpo está toda la gloria de Dios aquí caminando sobre la tierra. Nosotros no seguimos una humanidad nada más. Nosotros seguimos al Dios omnipotente en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Porque se nos ha sido iluminado por el Espíritu Santo que Jesús es el Dios omnipotente. Oh, gloria al Señor. Cuando Jesús dice, ustedes, estaba hablándole a los judíos, a los israelitas, si ustedes andan diciendo que lo que yo ando haciendo es por el poder del Espíritu, por el poder del diablo, ustedes están en un grave problema. Está bien que ustedes duden que yo sea el Mesías, porque nunca han visto a Dios. Yo lo he visto, dijo Jesús, y lo he dado a conocer. ¿Ustedes no creen
¿Ustedes dudan? Créanme, por las obras que hago, dijo Jesús. No son mis acciones las que el profeta les dijo que para descubrir al Mesías, para entenderlo y para encontrarlo, tenían que ver a un hombre bajo una unción poderosa que levantaría a los muertos, que daría vista a los ciegos. Mire, si la gente estaba pensando antes que Juan podía ser el Mesías, y si nunca vieron a Juan hacer un milagro, nunca. ¿Y cómo que sí estaban pensando que Juan era? Cuando el profeta había dicho, el Mesías lo conocerán porque trae la unción y trae el poder para libertar a los cautivos. O sea, el Espíritu Santo es el que daría testimonio con el poder dentro de Jesús, de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Eran los milagros y las acciones de Jesús, eran las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de él. Y si ustedes están diciendo que yo echo fuera a los demonios por el dedo de Satanás o por el poder de Satanás, ustedes están en graves problemas, porque saben que la profecía lo anunciaba, que el Mesías lo haría por el poder del Espíritu Santo. O sea, ustedes están por poner en duda quién yo soy. Ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo que está hablándoles, convenciéndoles para que ustedes entiendan que yo soy el Mesías. Ay, Dios mío. O sea, que la blasfemia es resistirse al testimonio del Espíritu Santo que está convenciendo al ser humano de que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ay, Dios mío. El pecado del ser humano es no creer en que Jesús es el Mesías, el Dios omnipotente en ese cuerpo de Jesús. Que atrás de ese cuerpo, atrás de esa naturaleza humana nacida de María, estaba Dios mismo revelándose al ser humano y salvándolo de la eternidad en el infierno o en el lago de fuego. Jesús está diciendo que el trabajo del Espíritu Santo es convencer al mundo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Cuando los fariseos estaban diciendo que lo que estaba haciendo Jesús era por el diablo que lo estaba haciendo, Jesús está diciendo, la evidencia que están teniendo frente a sus ojos para que ustedes se puedan convencer. Óigame, mi hermano, ver las obras de Jesús, sus enormes milagros gloriosos, verlo resucitar a un muerto de 4 días, verlo darle de multiplicar los panes y los peces para que le diera a comer a 6,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Verlo sanar a un ciego de nacimiento. Verlo sanar a los leprosos. Verlo
sanar a un paralítico de 38 años, conocido por todos. Verlo hacer liberaciones impresionantes a ojo de todo el pueblo. Era suficiente prueba para decir: me rindo. El Mesías ha llegado. Es Él. Es Él, porque las evidencias lo demuestran. Pero cuando ellos ponían en duda, cuando ellos pusieron en duda estos milagros, echándoselos y adjudicándoselos a Satanás, estaban cerrando la puerta al único camino y al único que podía testificar de que Jesús era el Mesías profetizado. El único testigo, el más fiel, era el Espíritu Santo. Cerrarle la puerta al testimonio del Espíritu Santo es cerrarse la puerta a la eternidad. Porque el testimonio del Espíritu Santo es que Jesús, si es el Hijo de Dios, que si era Dios mismo salvando al mundo, como lo dijo el profeta Isaías. Por eso en Lucas 3, donde estaba leyendo, voy a regresar ahí. No hay excusa para esta gente. Lucas 3, aconteció, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Vino como un humano, como el varón que dijo Juan que vendría. En su naturaleza humana, viene hasta Juan a someterse a la ley del bautismo. Pero Dios el Padre no dejó nada a la imaginación, al invento humano, a la duda. Él es claro como lo ha sido siempre. Y cuando ese varón, hijo de María, está frente a Juan y es sumergido en el agua como cualquier humano, la sorpresa para el ojo de todos los observadores, los chismosos, los testigos de aquel acto maravilloso y en aquel momento criticado, porque la gente podía decir: ¿cómo ese va a ser el Mesías, el Hijo de Dios, si se está bautizando como cualquier pecador? Como cualquier pecador, ese no puede ser el Hijo de Dios. Pero papito, papacito celestial, Él nunca deja a sus hijos en vergüenza, ni deja nada al pensamiento humano, para que nadie se excuse en aquel día del juicio. Cuando nuestro amado Salvador se sumergió, comenzó a orar, y orando, dice, y orando, se bautizó orando. Orar es hablar con Dios. Como cualquier humano, se sometió a la ley del bautismo, se sumergió bajo las aguas, mientras oraba al Padre, no pidiendo perdón porque nunca hizo pecado,
sino diciendo: papá, papito, yo sé que Juan sabe quién yo soy. Lo demostró con sus palabras y con sus hechos. Pero aquí hay un montón de gente que no lo sabe. Testifica. Prueba. Que no queden dudas. Por amor y por misericordia. Mira hasta dónde llega el amor y la misericordia de papá y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él pudo haber dejado todo así a lo que quisieran pensar. Pero Él dice: yo no quiero que tengan excusa. Y mientras Él estaba orando, aleluya. Mientras Él estaba orando, verso 21, el cielo se abrió. El cielo se abrió. ¿Cómo pudo haber sido esto? ¿Qué pudo haber pasado allá arriba? Que toda la gente, que todos los espectadores tuvieron que ver hacia arriba. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo tomó un cuerpo también para hacerse visible. Para ustedes es imposible creer y entender que Dios está en ese cuerpo humano. Y entonces el Espíritu Santo tomó una forma también física, visible y tangible, y descendió sobre Jesús. Descendió el Espíritu Santo sobre él. Habían miles de personas. Saber cuántos estarían en la fila para bautizarse. Saber cuántos estaban ya metidos adentro del río. Pero papá se aseguró en decirle al mundo quién era el que se estaba bautizando. Por si ellos pensaban, los que estaban viendo, que era un espejismo, que era una casualidad, una paloma volando. Y seguramente comenzó a planear y se posó sobre Jesús. ¡Oh, qué mala suerte! ¡Qué mala señal puede ser esta! Que habiendo tanta gente, miren a dónde se fue a posar la paloma. Entonces tronó una voz del cielo. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado. Tú eres. O sea, era como diciendo: tú que tienes esa palomita allí, sobre quien yo hice descender esta paloma. O sea, Dios lo hizo así para que quedara testimonio y prueba a quien Él estaba eligiendo. Porque la voz podía decir: tú eres mi hijo amado. Habían miles de personas, o cientos de personas. Cualquiera podría decir: ¿seré yo, Señor? Lo dijo por mí. No, para que no quede dudas, envió una señal, una evidencia visible sobre quién se estaba refiriendo, para que no hubiera dudas. Allí vemos una vez más al Espíritu Santo siendo utilizado para testificar, para mostrar y para decirle a los que estaban viendo quién era el Hijo amado de Dios. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Entonces no había duda que el Hijo de Dios, el Mesías, sería un humano, pero
ungido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la gente comenzó a decir lo que tú haces, lo haces por el poder de Satanás, Jesús está diciendo, ustedes están cerrando la puerta a la única persona que los puede convencer de quién soy yo. O sea, hablen contra mí, no hay problema, pongan en duda, pero no pongan en duda el testimonio del Espíritu Santo, porque el profeta lo anunció, que el Mesías traía evidencias de que estaba ungido con el Espíritu Santo. Por eso dice, estoy ya terminando con esto, por eso dice, palabras nuevamente del apóstol Juan, en el capítulo 3. Pon atención en esto. El verso más famoso de la Biblia, el verso 16 de Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no se pierde, mas tenga vida eterna. O sea, la Biblia es clara que en Cristo está la salvación. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No puede haber contradicción. No pueden haber dos pecados imperdonables. El pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia, y no creer en Cristo serían dos pecados imperdonables. No pueden haber dos, es uno solo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender que las dos cosas van juntas? Blasfemar contra el Espíritu Santo es exactamente decirle al Espíritu Santo, yo no creo en tu testimonio, yo no creo en las evidencias, en tu convencimiento, no me vas a convencer. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? No viene para convencernos sobre el Padre, no viene a convencernos sobre Él. Él viene a dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Esa es la misión del Espíritu Santo. El único que puede convencer al mundo de pecado, según dice Juan 16:8, es el Espíritu Santo. Y el pecado imperdonable es rechazar el testimonio del Espíritu Santo que nos está testificando que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Rechazar el testimonio del Espíritu Santo conlleva a rechazar la divinidad de Cristo, a rechazar que el sacrificio de Cristo en la cruz es el que nos salva. Entonces, rechazar el testimonio termina convirtiéndose en un rechazo a Cristo, en rechazar que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y rechazar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, es el pecado imperdonable. Cualquier cosa, cualquier pecado puede ser perdonado, menos el rechazo de Cristo. Dice el verso número 17, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dice, ustedes rechazan el testimonio del Espíritu Santo, porque saben que mi mensaje los está desnudando a ustedes con su pecado, con su orgullo, con su vanidad, con su egoísmo, con su materialismo. Entonces, el pecado imperdonable es negar a Jesucristo, rechazar a Jesucristo. Y por ende, para rechazar a Cristo, es porque hemos rechazado el testimonio del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que nos está convenciendo. Cuando Jesús dijo blasfemia contra el Espíritu Santo, se refirió a la acción del Espíritu Santo dando testimonio de Él como Dios hecho carne. No pueden haber dos pecados imperdonables. Termino con este texto que leí en la enseñanza anterior, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Vea cómo lo dice. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló, no dice que el que blasfemó contra el Espíritu Santo. Este dice fue lanzado al lago de fuego. O sea, la condenación es haber rechazado a Cristo. Y al rechazar a Cristo, la persona rechazó la oportunidad de ser inscrito en el libro de la vida. Quien lo lleva a Cristo se llama el Espíritu Santo. Rechazar el testimonio es rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo es rechazar la oportunidad, la única de salvación. Por tanto, el que no se halló inscrito en el libro de la vida es porque no creyó, como dice Juan 3, en el único Hijo de Dios. Rechazó el testimonio del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Pobrecitos los testigos de Jehová. Pobrecitos aquellos que ponen en duda la naturaleza divina en el cuerpo de Jesús y que ponen en duda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Yo lo invito a darle su vida a Jesús de Nazaret. Usted puede haber cometido todos los pecados habidos y por haber, y todo pecado le será perdonado. Pero si usted rechaza eso que está sintiendo ahorita en su corazón, si usted rechaza estas palabras que ha estado recibiendo y que ha estado diciendo, no me convence, no me convence, no es posible que yo me humille ante un hombre cualquiera. ¿Cómo va a ser Dios el hijo de una mujer? El hijo de una tal María. Y por eso es que hay mucha gente que prefiere mejor creer en María que creer en Jesús. Pobrecito los católicos. Si usted está creyendo más en María que en Jesús, usted está rechazando que Jesús es más que esa naturaleza humana. María no dio a luz a Dios. Jesús, en su naturaleza divina, es eterno,
es antes de todas las cosas. Él no tiene principio ni fin. Él no es humano. Él tomó una naturaleza humana con un principio y con un final. María solo fue el instrumento para dar ese cuerpo. Pero ¿quién le dio valor a ese cuerpo? Es la grandeza y la majestad de Dios en Jesús. Y eso lo convirtió a Él en Jesús el Mesías, Jesucristo, el Salvador del mundo. Por tanto, Él fue premiado como humano. Y ese cuerpo se lo glorificaron para llevarlo a la eternidad. Y el nombre que usó en la tierra, Jesús, Jehová salva, es el nombre que adquirió toda la autoridad. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, porque a Él se le dio el nombre sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Si usted rechaza este mensaje y estas palabras, está cometiendo el pecado imperdonable. Está cerrando la única oportunidad de ser inscrito en ese libro de la vida. Y en el día de final, a usted no lo van a condenar ni lo van a mandar al lago de fuego por adúltero, ni por fornicario, ni por brujo, ni por hechicero, ni por ladrón, ni por mentiroso. Lo van a mandar al lago de fuego porque lo van a buscar en el libro de la vida y no lo van a encontrar, porque ha rechazado al único que le da acceso al libro de la vida, a Jesús de Nazaret. No lo rechace. No caiga en el pecado imperdonable. El Señor le ha dado una nueva oportunidad. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo te invito a aceptar a Jesús de Nazaret. Él es nuestro Salvador. No lo rechaces. No le cierres tu corazón. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos en la próxima enseñanza de la Escuela de Formación Cristiana. Saludos para todos.